Bueno, pues en principio, en nombre de la Orden del Toledo Oculto, pues queremos dar las gracias a Emilio, al alcalde de Mora, y a la iniciativa que ha tenido Jonathan, Diego y todas las personas que estáis aquí, que demostráis de alguna forma esa conexión y ese entusiasmo que compartimos nosotros, ¿no?, que es el mundo del misterio. Ojalá que estas jornadas sirvan de ejemplo para que otros ayuntamientos y otras instituciones también se animen y consideren que estos temas, por supuesto, forman parte de nuestra cultura. A nosotros siempre nos gusta hablar o expresar este tipo de cuestiones como cultura del misterio. Durante estas jornadas se ha hablado de sociedades secretas, de masones, de objetos de poder, de la Mesa de Salomón, se ha hablado de arqueología, se ha hablado de parapsicología, se ha hablado de mediunidad. En realidad se ha hablado del conocimiento, de la cultura, pero con un enfoque y una filosofía quizá, fijaos, mucho más abierta y menos prejuiciosa que la tiene la ciencia, ¿no? La ciencia, como bien decía Fernando, pues está anclada o sobre todo está limitada en esa especie de causa-efecto, esa repetición de las pruebas y no va más allá. Entonces yo creo que esto es evolucionar, dar un paso adelante y demostrar que el misterio también es cultura con mayúsculas. Por otro lado, también, por supuesto, voy a dar las gracias a Fernando, porque Fernando ha sido nuestro maestro. Es maestro, pero también ha sido maestro de la Orden del Toledo Oculto y nos animó en su momento dándonos información y dándonos también pues las ganas de hacer ese tipo de actividades, de las rutas que también él hace al día de hoy y de un montón de cosas como también los congresos que hemos repetido, etcétera. Por lo tanto, queremos que Toledo sea un epicentro de la cultura del misterio que esté en activo y que tenga también un recorrido y una proyección nacional. Entonces, esto también, por supuesto, que Mora lo haga, pues para nosotros, pues creo que es una buena señal. Y luego ya entrando un poco más en materia acerca del mundo paranormal, pues hacemos como una mesa redonda recogiendo un poco el testigo de la conferencia y tendríamos que definir, yo intento un poco o estructurar un poco la charla o intentar un poco sacar alguna reflexión, alguna conclusión para que sirva también de pregunta para vosotros, para que se abra un debate y podamos reflexionar acerca de esto de los fenómenos paranormales. ¿Qué son los fenómenos paranormales? Si realmente existen o no existen, si están solamente instalados en nuestra mente o si realmente están fuera de nosotros. Y nosotros somos testigos, a veces absortos, no comprendemos lo que ocurre fuera de nosotros, ¿no? Técnicamente, de forma un poco etimológica, lo paranormal es lo que está al lado de lo normal, lo que no está dentro de lo normal, lo que consideramos extraño, algo que no es familiar, algo que rompe los esquemas de la razón, de la coherencia, de aquello que también podemos aplicar la lógica, rompe en mil pedazos la lógica. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente nos podemos afrontar, mejor dicho, este tipo de fenómenos. Si queremos echar mano de las herramientas científicas, estaríamos completamente limitados. Entonces, la otra herramienta o otras herramientas sería un poco la antropología, la filosofía, incluso la religión, la espiritualidad. Y quizá por aquí sí que encontremos respuestas, o al menos podemos dar explicación, si no a todo, al menos a algunos de los fenómenos paranormales. También básicamente se limita todo un poco en la creencia de que todo esto ocurre dentro de nuestra mente. Aún así, yo siempre digo qué maravilloso misterio es nuestra mente. Si nuestra mente puede originar pues el hecho de que esa cuerda se empieza a mover delante de todos nosotros y aceptamos todos que es nuestra mente, qué auténtico misterio, ¿no? Qué poder casi ilimitado tendría nuestra mente. Porque mucha gente dice, no, es que esto lo hace la mente, o solamente es una alucinación mental. Bueno, pues yo creo que ahí también podríamos hablar de la capacidad o capacidades que puede tener la mente. Si aceptamos que es una realidad externa, estaríamos, por supuesto, hablando de esa otra realidad un poco más espiritual, que toca con la religión, con la filosofía, con la antropología. Y estaríamos hablando de un mundo que siempre se ha creído en él, pero que hace unos 200 años se empieza a descreer en él. El mundo de la Ilustración, el mundo de la razón, hace que se diseccione por completo el mundo de la ciencia y el mundo de la creencia. Quedan divorciados, cuando realmente siempre habían estado de la mano. Entonces, aceptar todo esto no sería sino aceptar lo que nuestros antepasados siempre habían aceptado.
El hecho de que nosotros convivimos con una realidad espiritual y a veces tomamos contacto con ella, o incluso que después de esta vida trasciende otra vida espiritual y a veces ese más allá se pone en contacto con nosotros. Otra reflexión más. También el hecho de decir fenómeno paranormal espiritual, yo siempre divido la espiritualidad post-mortem, que sería la persona que fallece, pero que no es consciente de que ha fallecido, que también lo ha comentado Fernando, o que no estaba preparada para morir, o en muchas ocasiones ocurre que la persona todavía cuando fallece está vinculado o apegado a la casa o al lugar en donde ha fallecido por cuestiones materiales. A veces también son cuestiones emocionales, como el amor, como una pareja, unos hijos, también, por supuesto, herencias, dinero, la propia casa. Entonces, es como que esa persona, o por un lado no es consciente de que ha muerto y está desorientada, o aun sabiendo que ha muerto, está todavía vinculado a ese lugar, a esa casa. Ahí estaríamos hablando del fenómeno paranormal conocido como la casa habitada o la casa encantada, ¿no? Y luego también el hecho de aceptar, además del fenómeno paranormal post-mortem, otro ámbito que quizá yo aquí estoy un poco más perdido, que sería el universo o los universos paralelos, ¿no? No solamente existiría un mundo espiritual post-mortem, sino que existirían unos mundos paralelos, que a lo mejor los hemos llamado duendes o hadas o de otra naturaleza, ¿no? Los hemos etiquetado de otra manera, pero que se están dando en el mismo momento y a veces interactúan con nosotros. Siempre se pone el mismo ejemplo. Imaginaos que nosotros estamos aquí, en esta sala tan bonita, en este claustro, y tenemos todas las puertas cerradas, ¿no? Pero fuera de estas puertas están habiendo otras realidades. Hay unos chicos que a lo mejor están con una bicicleta, o pasea alguien, o pasa alguien con la moto y tal. Nuestro mundo es este, ¿no? Y hay otro mundo, universo paralelo que está fuera de nosotros. Imaginaos que a veces ese fenómeno paranormal es que se abre esa puerta y que ese chico que está con la bicicleta pues se mete en la habitación y luego sale. A lo mejor si nosotros no pudiéramos concebir nada más que nuestro mundo en este claustro, cuando vemos que algo se mete en ese mundo nuestro, estaríamos completamente desorientados. Los mundos paralelos, no solamente el post-mortem, sino esos universos paralelos. Otra reflexión más. Luego también se ha hablado de lo que la ciencia no puede explicar todo, evidentemente, pero sí quizá la tecnología, al día de hoy, lo que puede dar son datos objetivos, son pruebas objetivas, para poder demostrar, entre comillas, que los fenómenos paranormales suceden, son reales. Luego la interpretación que cada uno de nosotros podamos hacer es completamente libre. O sea, que una grabadora, como hemos escuchado, no tiene sugestión, que una cámara no está sugestionada, no puede alucinar. Realmente son elementos tecnológicos que nos dan una prueba objetiva. A partir de esa prueba nosotros podemos elucubrar 1000 hipótesis, pero tenemos una prueba tangible. Y eso es otra cuestión que la parapsicología realmente es maravillosa, porque el misterio siempre es escurridizo. Generalmente no deja pruebas. Cuando deja pruebas, generalmente también suelen ser testimonios personales de a veces también personas que han pasado por un trauma o un drama personal y no sabes hasta qué punto le está dando una especie de jugarreta mental, pues algo que le ha ocurrido o realmente ha vivido algo que se puede considerar paranormal. Pero cuando hay una grabación, cuando hay unas voces que se pueden captar, una fotografía, una filmación, ya tenemos un elemento captado por una tecnología que objetivamente no tiene sugestión y no alucina. A partir de ahí, por supuesto, podríamos hacer muchísimas interpretaciones. Y luego también esto de la causa y del efecto, ¿no? Que yo siempre he relacionado con lo de la ciencia y leyendo mucho acerca de parapsicología, viviendo también casos e investigando, casi que yo podría hacer una ley, no matemática o científica, pero sí que en muchas ocasiones se da, casi en todas se podría decir que se da. Casi en todos los fenómenos paranormales hay un acontecimiento dramático como causa y un fenómeno paranormal como efecto. No todos los acontecimientos dramáticos dan como efecto un fenómeno paranormal, pero muchísimos fenómenos paranormales, como hemos visto con la grabación de la Guerra Civil, cuando buscamos su causa, encontramos un acontecimiento dramático. Por lo tanto, sí que podríamos hacer hasta cierto punto
una especie de proyección casi científica de causa y efecto. Acontecimiento dramático, fenómeno paranormal. E incluso al revés, el fenómeno paranormal tiene una causa, que suele ser casi siempre un acontecimiento dramático. Y casi que con esto ya termino un poco con las reflexiones, ¿no? Porque realmente este tipo de temas, os podéis imaginar, dan para mucho. Sobre todo dan para reflexionar, para replantearse la realidad, para hacerse preguntas. Y realmente la evolución del conocimiento humano no es cuando se encuentra una especie de respuesta definitiva a las cosas, sino que la evolución de ese conocimiento, por supuesto, es hacerse constantemente preguntas y evolucionar constantemente en ese camino hacia la verdad. Así que con esto yo casi que le cedo la palabra a mi compañero Gonzalo y ojalá que haya una mesa redonda con participación. Muchas gracias. Bueno, la intención de esta mesa redonda es que sea también una tertulia compartida. Es decir, que todos los presentes, si tenéis algo que preguntar, algo que comentar, bueno, pues participéis activamente y no solo sea un diálogo entre nosotros tres. Hablando con Fernando sobre cómo podíamos plantear esta mesa redonda, esta especie de conversación, ¿no?, a tres bandas, planteábamos la idea de cómo coinciden o se superponen los datos que se obtienen de la investigación parapsicológica con las creencias que provienen del mundo tradicional. Es decir, cómo la información que te da el mundo tradicional respecto de la creencia en el más allá, la vida después de la muerte, las almas de los condenados, las almas de los que no están condenados y están salvos en el cielo, las fechas concretas del año en las cuales el más allá y el más acá se aproximan, la creencia tradicional en la mala muerte y las consecuencias de una mala muerte, que son eso que mi compañero Julio ha llamado la causa-efecto de la mala muerte y el fenómeno paranormal correspondiente. Es decir, cómo puedes ir poniendo en paralelo lo que ha sido la creencia tradicional ancestral respecto de estos temas y los datos que provienen del ámbito parapsicológico, para comprobar entonces que, como me gusta decir, cuando el río suena, agua lleva, y que cuando desde siempre se han creído en estas cosas, no ha sido porque sí. Es verdad que nuestros antepasados pues no tenían teléfonos móviles ni tenían internet, pero tampoco eran gilipollas. Y entonces de algunas cosas a lo mejor sabían algo más que nosotros. En parte, para mí, lo interesante de la parapsicología es que se puede poner en relación con las creencias ancestrales respecto de la vida, la muerte y el más allá. A partir de aquí ya la mesa redonda, lo que mis compañeros Fernando y Julio quieran seguir abordando de esta idea que he puesto yo sobre la mesa. Pues muy breve voy a ser, que ya he hablado mucho. Hay una cosa importantísima en ese momento que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es, en estos momentos hay muchas publicaciones de gente muy importante, no aficionados, que son neurólogos, neurofisiólogos, que se están, por ejemplo, Pim Van Lommel, bueno, mucho más, Gaona, etcétera, que, empezando con el primero, que era Raymond Moody, sí, con el famoso Vida después de la vida, que es de los años 70 y tal. Cada vez hay más pruebas. Bueno, uno que recoge esta es Miguel Pedrero, que ha publicado un libro maravilloso que se llama Dios existe, pasándose estas cosas. Y las investigaciones que hay de la gente que queda más o menos que muere, y que muere clínicamente, pues se le para los electros, tanto el del corazón como el del cerebro, y entran en muerte clínica. Y los intentan reanimar, y en muchos casos se consigue. Y cuentan la experiencia. Hay miles de casos que se han contado y todas más o menos similares. Hay algunas que difieren y son un poco más trágicas, pero eso hay 40 libros sobre esto y de gente muy preparada. Es algo que curioso. Es decir, ¿qué es lo que ven? Se mueren, el túnel oscuro y la luz al fondo, lo que llaman la luz primordial. Cuando llegan al final del túnel, todo lo que van contando, encuentran la luz secundaria, que es decir, la gran luz, entran en un estado especial, de una paz interior maravillosa, lugares preciosos, incluso allí encuentran a antiguos familiares o conocidos que han muerto,
etcétera. Y en muchos casos se quieren quedar y siempre viene la cosa más o menos igual. No, no has terminado tu labor, tienes que volver. Y de hecho vuelve. A mucha gente se ha hecho ya estudios. ¿Los he traído? No, no los he traído. Pero además no lo he traído, lo está traído, no lo voy a leer. Sobre que se ha investigado de que no son los productos farmacéuticos que se les inyectan para recuperarles adrenalina, otros que ahora no recuerdo los nombres, muchos, los que provocan ese tipo como alucinaciones a un cuerpo clínicamente muerto. Se ha demostrado ya por muchas razones, está demostrado. Más en el libro de Miguel Pedrero, que no sé si se habrá agotado ya, bueno, el de Pim Lommel está, y en el otro de Gaona también está bien y mucho más. Y efectivamente, estas experiencias son reales, es decir, que no se muere uno. Esto es lo que al materialismo científico le desespera. Bueno, es que el materialismo científico funciona a día de hoy como un dogma cerrado. Sí. Hay que entender que la civilización contemporánea, la que vivimos ahora, es la primera civilización plenamente materialista de la historia de la humanidad. Nunca había ocurrido que existiera una civilización que viviera completamente de espaldas a la idea de la trascendencia. Eso no había ocurrido nunca. La primera civilización que realmente tiene una perspectiva puramente materialista de todas las cosas es la contemporánea, y solo tiene 250 años, no más. Los raros, por decirlo así, somos nosotros. El resto de civilizaciones de la historia de la humanidad siempre han tenido, cada cual a su manera, una visión espiritual de la vida y de la muerte. En este sentido, el materialismo moderno es en sí misma, no voy a decir una herejía, pero sí es una rareza. Es una rareza tener una concepción tan puramente materialista de las cosas. Pero es que además funciona como un dogma que quiere dar por sentado ya todo el sentido a la vida humana. Es por eso que ese materialismo científico se revuelve cuando se recopilan los datos relativos a las experiencias próximas a la muerte. Y sobre todo cuando, recopilándose los datos relativos a las experiencias próximas a la muerte, resulta que pueden ponerse en paralelo con creencias a veces populares, del folclore popular, respecto de qué cosa es la muerte y cuál es el tránsito al más allá. Es que hay algo más que lo popular. Mira, muy rápido. Esta cosa que ahora se está poniendo más o menos como una certeza, no todavía seguro, porque esto no se puede demostrar científicamente, más que confiar en los que lo han vivido. Bueno, uno que lo vivió, que me lo contó a mí, ha muerto hace unos meses. En Toledo vivían Vargas, José Rosell Villasevil, el famoso cervantista toledano, también conocido como el tío de la sí, ya sé. Ese me comentó, aparte de sus experiencias paranormales, él tuvo una experiencia de cara a la muerte. Vio el túnel y la luz, vaya. La luz, que estaba estupendamente y que no quería volver, pero que le volvieron. Y que, a partir de ese momento, esto le sucedió ahora 20 años, a partir de ese momento su vida cambió completamente. O sea, completamente. Forma de ser, la forma de todo. Bueno, pues verás, todo esto de la muerte y la luz, que parece que lo hemos descubierto ahora nosotros, ahora lo hemos descubierto con unos cuantos, porque Raymond Moody en el año 70... Escribió un libro, sí. Bueno, un libro de 2000 años. Un libro de 2000 años. Y no es un cuento popular. Ese libro se llama El Bardo Todol. El libro tibetano de los muertos. Iba a mencionarlo. ¿Qué es el Bardo Todol? Una guía que hay que leerle al moribundo para que sepa no perderse en el camino. Para que sepa no perderse en el camino. Fijaros, muy breve. En el momento de la primera confrontación frente a frente con la clara luz, durante el estado intermedio de los momentos de la muerte, puede ocurrir que muchos hayan escuchado las noticias que estoy hablando, y es una guía total. Es el libro, sí, bueno, es el libro religioso por excelencia de los tibetanos, del Tíbet. Explica lo que te ocurre cuando mueres y cómo debes manejarte en el más allá para no perderte. Sí. Lo interesante es que las ideas que muchas veces traslada el Bardo Todol se parecen o se aproximan a algunas de las ideas que se tienen en las experiencias próximas a la muerte. Es decir, que no solo el folclore popular, sino que la tradición sapiencial, yo entiendo que el Bardo Todol forma parte de la tradición sapiencial, apunta en la misma dirección. Pero antes de seguir, ha habido alguien que ha levantado la mano.
Sí, bueno, es una explicación materialista que entiendo que puedas sostener. Sí, que la propia bios en la que tú vives, tu propio cuerpo, se genera una ilusión de un más allá para cuando no mueras y vuelvas a afrontar la vida con más ánimo. Bien, lo que me estás diciendo es que con tal de no afinar en la dirección contraria a la de la modernidad, estás dispuesto a plantearte una idea que en sí misma incluso me parece más exagerada. Y es que el cerebro de todos los seres humanos, cuando va a morir, resulta que genera el mismo tipo de ilusión. Aunque te hayas criado entre los esquimales, aunque te hayas criado entre los egipcios, aunque hayas sido Johnny Cash, que tuvo una experiencia próxima a la muerte y vio el túnel y vio la luz. Da igual, todos los seres humanos, a la hora de la verdad, fabulan la misma fantasía. Sí, escucha un segundo. Sí, bueno. Mira, hay una cuestión. Sí, entiendo lo que quieres decir. Bueno, ya, qué pena que no me lo he traído, porque no he cogido papel, no me lo he traído. Tengo una lista de todos los experimentos que se han hecho con diferentes compuestos químicos, en la cual se demuestra que ninguno de esos compuestos químicos ha podido generar una experiencia de ese tipo. Ninguno, pero demostrado ya, y demostrado en hospitales de Bélgica, de Estados Unidos, de investigadores, de núcleo importante, con nombres y apellidos y todo. Además, sería dar una... hay gente incluso que no tiene ese tipo de experiencias, porque no las recuerdan después. Gente que ha muerto que no las ha pasado, que ha muerto, que han vuelto otra vez, no las tienen. Pero es que luego hay muchas cosas. Explícame cómo una persona que está en ese trance, que va a la luz y tal, esto está comprobado en todos los casos, Resulta, te voy a contar algo muy rápido. Una señora se muere en un accidente. No, le da un accidente grave y queda hecha en muy mal estado. Y llega al quirófano y el quirófano muere. Vale, y cuenta. Como antes de encontrarlo ni nada, antes, se ve ella misma que ha salido de su cuerpo, así de casos, todos, son todos así, ha salido de su cuerpo, y están observando y escuchando lo que hablan médicos y enfermeras. Y cuenta, y incluso saben lo que está pasando en la habitación de al lado. Ven y lo ven. Y mira, pena no me lo he traído. Nombres y apellidos y hospitales y todo. Por ejemplo, una señora muere, sale del cuerpo, flota, está viendo todo. Es que es el paso previo, la luz primordial, la primera, no la siguiente, la secundaria. Y ahí está preparado para no perderse. ¿Qué es lo que le pasaría a esta gente que se pierden y se terminan ahí? Bueno, los fantasmas. El fantasma, exactamente. Ahí fue lo que más pena me da a mí son los niños. Pero eso es otra historia. Bueno, pues cuenta cómo había una enfermera que venía de trabajar, pero como era un caso urgente y ya estaba ella clínicamente muerta, lo está viendo, se quita los zapatos de tacón que llevaba, los deja allí mismo en un rincón, como una cosa perdida, ahí se queda. Cuando ella vuelve, a la enfermera le dice: lleva usted unos zapatos muy bonitos, esto y esto. Otra se queda flipada. ¿Cómo lo sabe usted? Porque lo vi, pero no estaba muerta clínicamente. Más casos. Hay una persona que está muerta, la van a entubar para meterle no sé qué, operarla, y antes le han quitado la prótesis bucal que lleva. No se puede meter una esta con la vocal, con la prótesis. Y se la coge, él lo está viendo, él es un hombre en este caso, abre un cajón, una caja, y en una caja de color rosa va y deja la prótesis y cierra. Cuando este hombre recupera la vida, recupera la consciencia, recupera todo, está en la habitación, le pregunta a una enfermera: ¿mi prótesis dónde está? Nombre y apellidos y testificado, ¿mi prótesis dónde está? Y dice: no, ni idea, no sabemos, yo no toqué nada. Dice: sí, no fue usted, fue una enfermera que tiene estas características. Y la puso en un cajón que había en la sala del quirófano, que tiene una cajita rosa.
vaya usted. Fue la otra, abrió el cajón, estaba la cinta rosa y estaba la prótesis. Y de estas, no me voy a enrollar más, así. Es que no te oigo, yo no te oigo ahora bien. Sí. Vale, sí, eso que estás diciendo se ha dicho muchas veces, que es un mecanismo de autodefensa del cerebro para que el cuerpo no sienta terror, en la mente humana. Y se la paz, decía. No, pero si no tiene mucho sentido, vamos a ver. Lo que quiero decir es que si tú te empeñas en decir que la fenomenología derivada de las experiencias próximas a la muerte son fruto de un proceso bioquímico del cerebro, pues me parece perfecto. Es la explicación que se espera de una persona de la modernidad, que tiene esa perspectiva materialista de las cosas. Si aún así yo te digo que resulta extraño que sea cual sea el contexto del sujeto, ya sea un esquimal, ya sea un egipcio, tenga el mismo tipo de proceso bioquímico y la misma fabulación, ya eso tendría que darte que pensar. Pero si no, tampoco es opción tuya. Y si Fernando te dice que en esas experiencias, antes de llegar al túnel de la luz, previamente ven la sala en la que han fallecido y ven cosas y algunos salen fuera y van a ver a familias. Y luego cuando vuelven se comprueba, de nuevo la hipótesis del proceso bioquímico, bueno, no me parece mal, pero entiende que nosotros... Bien, y yo te digo una cosa, está muy bien, y además eso no lo dices tú solo, ¿eh? O sea, no es tuyo original, lo dicen muchos. Mucha gente normal y corriente como tú y como yo, no gente que ha investigado el tema a fondo, ¿entiendes? Porque hay médicos y científicos que no han investigado el tema a fondo y lo dicen igual, ¿entiendes? Pero lo dicen sin propiedad. Esto puede ser increíble. Ahora te voy a hacer una pregunta. Mira, si es increíble todo esto, tú puedes concebir que un familiar tuyo se muera y que pasado el tiempo lo veas y hables con él. A mí eso me resulta muy... Bueno, escúchame, te lo cuento, mira. Así, no lo he traído tampoco, porque venía muy cargado de cosas y entonces estamos aquí hasta las 3 de la mañana. Así, de casos, con nombres, apellidos y fotografías. Es más, te juro por mi honor que yo he tenido 2 experiencias de esas. 2. Con mi padre. A los 4 meses de morir, le vi en mi casa, en la casa de mi madre, y haciendo una cosa. Y no era de una persona que se ha perdido, está por ahí por ahí. No. Estaba envuelto en una luz completamente, una especie de huevo de Vesica piscis, no sé, luminoso, azul, de una luz azul blanquecina, una mezcla y tal. Cuidando de mi madre. Lo cuento. Mi madre vive en la calle Alcalá, porque esto es increíble. Murió mi padre y ya tenía 80, ahora tiene 95, entonces tenía 87. Y tenía una señora que estaba con ella, pero los fines de semana pues se quedaba sola. Entonces, como somos 4 hermanos, cada fin de semana un hermano se iba para allá.
Era verano, el mes de julio, mi padre había muerto en abril, 3 meses o por ahí. Yo lo he vivido, te juro que lo he vivido. Ahora, que fuera una alucinación mía, ahí no puedo asegurarte, pero creo que no. En la calle Alcalá, era verano, las persianas levantadas. En mi casa, que era un cuarto, entraba luz, una luz, estaba todo apagado dentro, pero entraba luz, una luz que se veía perfectamente, te podías levantar y ir al servicio, hacer pipí, que no necesitaba dar la luz. Vale. Era la 1 de la... Ya me había acostado a las 12 y me quedé dormido. Y a eso de las 2 de la mañana me despierto. Me despierto. Por un ruido fuerte que oí. Oí un ruido fuerte. Me desperté. Digo, ¿qué será ese ruido? Entonces me levanté. No estaba en la cama ya. Me levanté de la cama. Y me fui a la punta de la cama, una cama larga, y me senté en la esquina. Y digo, ¿qué será haber sido eso? Haber sido de la calle y tal, ventanas abiertas. Y estoy sentado ahí en el pie de la cama y la puerta del dormitorio está abierta, porque la había dejado abierta, claro. Y hay un pasillo. Y ese pasillo salía. Un poquito a la derecha estaba el dormitorio de mi madre. Y entonces, para mi madre ir al servicio, tenía que abrir la puerta y pasar por el pasillo y abrir la puerta que estaba a la izquierda y entraba. Yo veía justo el vértice de la puerta, pero no ya la puerta. Y en ese momento oigo otra vez un ruido, pero suave, y veo a mi madre que va al servicio. Bueno, y cuál es mi sorpresa, que detrás de ella iba mi padre tal cual, envuelto en una luz blanca azulada, como si fuera un huevo, dentro, cuidándola. No era un fantasma perdido, cuidando a mi madre la cuida toda la vida él. O sea que estaba ahí, no sé por qué. Bueno, la segunda vez, al principio de la conferencia os comenté, ¿por qué coño un científico, matemático, físico se dedica a estas cosas? Porque he vivido así, porque lo podía contar de mi vida, escribir un libro, lo que pasa es que no lo voy a escribir, porque no me da la gana contar mi vida. Y además esto, mi querido Ricardo, lo va a poner en la tele, no, en internet, y me va a llamar loco por todas partes. Bueno, no me importa. Hace año y medio, me llama una amiga, una persona muy amiga mía, y me dice, tengo un problema, tengo a la niña enferma con fiebre y no la quiero dejar sola en el chalet donde vivo. Y me tengo que ir a Hacienda a resolver un problema de papeles muy importante. Voy a tardar 1 hora y media. ¿Puedes venir a mi casa y quedarte con la niña? Y digo, por supuesto, ningún problema. Y me fui a su casa. Llegué enseguida, entré en la habitación y estaba la niña en la cama dormida. Y yo me senté al lado de la cama de la niña y la otra se marchó. Y yo allí al lado de la niña que estaba dormida, así no sé qué, al lado de la cama, la cogí la mano un poquito y me quedé clavado, dormido, no sé cuánto tiempo fue. Si 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no lo sé. Abro los ojos y estaba mi padre sentado al otro lado. No sé en qué estaría sentado, porque no había sillas, pero estaba sentado. Con un aspecto de 50 años, murió con 90, 89, 90, porque un aspecto de 50 años, con un traje de los que en aquella época se le reconocía. Es decir, no se presenta con una imagen de un tío de 20 años, porque no lo hubiera conocido, a mi padre con 20 años probablemente. No, es una imagen mía real de cómo era. Bien. Y me le quedo mirando y me habla. Pero no me habla de aquí. Hola, Fernando, estoy aquí. No. Todo viene vía mental. No es nada de ruidos culturales. Me habla conmigo. Y me dice una serie de cosas que no voy a contar porque son privadas. Me vino a advertir de algo. Fernando, esto y esto. Que eso pasa. En el libro el número he traído, hay así de casos con nombres, fotos de advertencia de personas que han venido del otro plano, familiares que han llegado tal, a advertirle. Y mi padre me vino a advertirme, Fernando, esto y esto. Y yo, lógicamente,
dado mi carácter como soy yo, no le hice ni caso. Ah, no, y le hiciste caso a la advertencia. No. Y pasó lo malo que tenía que pasar. Exactamente. Bueno, las apariciones de familiares que advierten de algo pues, se dan en la cultura popular desde siempre, de una manera universal. No le quise hacer caso por esas circunstancias. Que no era decir, no me da la gana, papá, como tu padre viene del más allá, como no puedo hacerle caso. O sea, pero yo le dije, papá, no puedo. No, papá, no le llamo papá, porque si dijera andaluz. Papá, no puedo hacerlo. Hay otra obligación que me obliga a hacer esto. No era nada de malo ni nada, era una cuestión personal. Y claro, esto, ¿quién se lo cree? ¿Por qué te crees que me dedico a estas cosas? Aparte de estudiar física cuántica y a escribir libros de este tipo de cosas. ¿Por qué crees que me dedico a esto? Porque esto es el misterio más apasionante que hay. ¿Querías comentar? Los avisos, ¿no? Sí. Sí, pero yo no era un sueño, ¿eh? Yo estaba despierto, pero totalmente. Sí. Y a mí todas estas desgracias, que viviría muy a gusto sin ellas, son apasionantes, me vienen de herencia de mi abuela. ¿Que era bruja? No era bruja. Mi abuela era una mujer extraordinaria. Bueno, quiero decir que Ya. No, mi abuela era muy sensitiva, tremendamente sensitiva. Y si pudiera contarme las historias de mi abuela... Habrá otra hora. ¿Ibas a comentar? Es que por un lado, claro, son experiencias personales, ¿no? Que las podemos definir como señales, ¿no? Son las señales que algunos las hacen caso, otros no, otros dicen que, bueno, simplemente pueden ser sueños, alucinaciones, pero realmente esto, que es una cosa particular que nos comenta, por ejemplo, Fernando, ha sido venerado y ha sido incluso objeto de ritual y de culto, que es el respeto a los ancestros, el culto a los ancestros, prácticamente pues los primeros cultos de supervivencia a lo que sería la Madre Tierra, con las figuritas estas relacionadas con la fertilidad, pero también el culto a los muertos, ¿no? Cuando el hombre empieza a enterrar a sus semejantes, ya está convirtiéndose en un ser simbólico que cree por lo menos que después de la muerte hay algo más, hay que respetar a la persona que de forma consanguínea pues ha pertenecido a tu misma rama familiar, y había que venerarlo, había que recordarlo, había que rezarlo. ¿Por qué? Porque te podía ayudar, te podía aconsejar, te podía dar esos mensajes. Pero si no estás despierto, o si no eres sensible, o si no escuchas, o si no observas, pues quizá todo esto, pues con todo el ruido que tenemos alrededor, realmente se convierte en algo, pues eso, como demasiado raro, excepcional. Pero aun siendo cuestiones completamente particulares, lo que quiero decir es que si hacemos un poquito de antropología y de estudio, vemos que el hombre siempre ha tenido ese ritual de recuerdo a los ancestros como base de su creencia mágica. Entonces, no es una cosa particular, sino que creo que bueno, pues tiene peso. Es una cosa unánime y universal. Eso es. Sí, pues este tipo de temas lo que quieren un poco es recuperar, ¿no? Quizá la raíz o de la esencia humana, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, del Bardo Tol, que sería el libro tibetano de los muertos, pero el más famoso, quizá el más conocido, es el libro egipcio de los muertos, o el libro de Thoth, en el cual pues te da como esas reglas de qué es lo que te vas a encontrar y cómo poder pasar las pruebas que te va poniendo, entre comillas, la muerte, y poder un poco desarrollar ese tránsito correctamente. Por lo tanto, todo lo anterior está equivocado, o quizá deberíamos de ver un poco en el pasado claves que hoy quizá reinterpretamos con otro lenguaje. Entonces ahí está un poco la cuestión, ¿no? Vamos a ver, la parapsicología no demuestra nada, porque efectivamente no es científica. Pero sí que creo que da indicios.
Los indicios que da la parapsicología son indicios que apuntan a que las creencias tradicionales del mundo antiguo, lo que se llama la tradición sapiencial, tenía su parte de verdad, y que el Bardo Tol o el libro egipcio de los muertos, o que esas leyendas populares sobre fantasmas que se aparecen para advertir a sus hijos de que el destino aciago les está esperando, todo eso no es solo fruto de la ignorancia y la superstición, como se plantea desde el siglo XVIII con la Ilustración, sino que todo eso es fruto de que existe una relación entre los vivos y el otro lado. Una relación que a día de hoy se niega y que no sé exactamente qué beneficio se saca de cerrar completamente la posibilidad de beber de las fuentes de la tradición y de hacer de la parapsicología una herramienta también para avanzar en el conocimiento espiritual o en el crecimiento espiritual, sería lo correcto decirlo. Nosotros nos lo planteamos así y Fernando en gran medida se lo ha planteado así toda la vida. En nuestro caso no porque tengamos experiencias personales de esa índole, sino porque nuestra propia ecuación personal nos ha llevado a querer mirar en el mundo tradicional las pistas de aquello que el mundo moderno ha negado. Y es entonces que hemos hecho esa superposición entre parapsicología y sabiduría antigua. Nosotros normalmente planteamos siempre en nuestras rutas que la ciudad de Toledo te invita todavía a día de hoy a algo así, a coger sabiduría antigua y elementos casi del mundo contemporáneo como los que derivan de la parapsicología y redescubrir no ya la ciudad de Toledo, sino a lo mejor el sentido de las cosas tal como lo había en el pasado. Claro, este punto de vista es el que el materialismo científico niega y se pone histérico, porque es curioso las reacciones completamente exageradas que se tienen desde el ámbito científico cuando se plantean estas cosas. Por lo general nunca ves completamente. Es una reacción histérica. Pocas veces ves una reacción mesurada y ecuánime. Es que si no te cargarías todo el paradigma científico que ellos tanto defienden y tendrían que replantear completamente desde cero todo. Y luego también has abierto ahí un tema interesante que es, entre comillas, por qué no interesa, ¿no?, aceptar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Hay algún tipo de interés oculto en que la gente no crea en lo espiritual? Sí. Yo creo que sí. Esa es una clave Está también, clarísimo. ¿no? Sí. Y hay un interés oculto muy grande en que hacer que la gente sea cada día más tonta. Y la No es verdad. fácil de controlar, ¿no? Sí, sí, que es fácil de controlar. Y yo no te oigo, yo me estoy quedando sordo. O hay un... Sí, pues yo es que no te oigo bien. La religión. No, sí, mira, escucha. Tienes toda la razón, pero te lo voy a explicar de una manera diferente. Una cosa es la religión, con mayúscula, la trascendencia, la búsqueda de la trascendencia, etcétera, etcétera, el contacto con lo divino. Sí, pero escucha, una cosa es la religión en sí misma, pura, como tal, a lo que se llama vulgarmente diferentes iglesias. La iglesia del Islam, la iglesia luterana, el Papa mismo Francisco. Es decir, desgraciadamente, los miembros de las iglesias, diferentes iglesias, están formadas por seres humanos. Y esos seres humanos, muchos de ellos, no son precisamente muy religiosos, sino son personas que se favorecen de eso. Tenemos la historia de nuestra propia Iglesia Católica, el mundo de los papas en la Edad Media, no sé qué, tal, toda esa historia, ¿entiendes? Ha habido gente santa y ha habido gente muy sinvergüenza, muy canalla. En Toledo he investigado, cuando hago las rutas de hechiceras toledanas de los siglos XVI y XVII, ando por ahí con ellos, la gente, y les voy contando. Aquí vivía uno que fue procesado por la Iglesia, que era un sacerdote que tenía hijos era sacerdote y tenía hijos y vivía mancebado con una, con la otra. Pero es que no hay que confundir lo profundamente o esencialmente religioso, el sentimiento religioso, vamos a hacerlo, con ¿cómo es que le encuentro la palabra? Desarrollo histórico. No, sí, de no las eso. religiones, Mejor, con la condición humana.
con la condición humana. Es decir, la condición humana es una pena. Porque el Islam, el Corán, nunca se habla de la yihad y de matar al que es infiel. A veces salen 4 locos que ya sabéis las que han montado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el cristianismo en el que ha pasado lo mismo, y contra los cristianos ha pasado lo mismo. O sea, no sé a qué venía todo esto, pero bueno. No, que venía porque decían que si hay algún interés Sí. en que la concepción espiritual del hombre y de la vida sea negada. Yo entiendo que sí. Sí, la oí. Eso Porque está si clarísimo. nuestra civilización pretende que lleves una existencia puramente burguesa, basada en la prosperidad material y el disfrute hedonista de las cosas, si ese es el proyecto de vida que se te ofrece, claro, nosotros estamos hablando justo de lo contrario. No se te invita en la búsqueda de la trascendencia a aspirar a una vida pequeñita y burguesita con tu trabajito, tu dinerito, o si tienes suerte a lo mejor ser millonario. Pero sí, es muy curioso porque el dónde conduce ahora mismo nuestro mundo, nuestra sociedad, me recuerda al mundo feliz de Huxley, Sí. o al mundo a este Hermano, ¿no? el del 1984, George Orwell. el del Gran Hermano. El Gran Hermano, no el Gran Hermano de Telecinco, sino el Gran Hermano de este, que es una sociedad totalmente espantosa y programada. Cuando venía en el coche esta tarde a hablar con 2 amigas que han tenido la amabilidad de traerme, porque se me ha roto el coche mío, veníamos hablando ahora precisamente de la gente joven. De la gente joven. Que comentaban, Alda Maribí, cuéntalo tú, que venías hablando conmigo de esto. Venga, habla tú, que estoy hablando aquí mucho rato. Venga, cuéntalo. No, cuéntalo tú, deja. Bueno, que hable alguien. Abánica, Bueno, no sé. bueno, yo entré con 17 años en la universidad, de estudiante, de estudiante. Y no he salido. Después de estudiante, profesor de no sé qué, PNN, no sé cuánto, ayudante de la señora de la limpieza, así que hasta va subiendo, haciendo cursos, haciendo... Bueno. Y no he salido. Y tengo... No lo digas. Esa chica, que sí lo voy a decir, que tiene 18 años, y mira, me dice la pobre que tiene 29. Yo tampoco aparento los que voy a decir. Tengo 70. Llevo 53 años en la universidad dando clase. Primero en la Facultad de Ciencias de Madrid, luego 10 años en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y aquí 30 y tantos años, o no sé cuántos, sí, 30 y tantos, en la Facultad de Educación. He visto todos los años 150 o 200 alumnos. Hemos ido para abajo, ¿no? 18, 19, 20, 21 y 22 años. Vamos a ver. Alucino. Como si me hubieran metido un chute de no sé qué. Es increíble. Desde hace 6, 7 años, el cambio es... Bueno, es la consumación definitiva de un proyecto antropológico ter- para ter- crear un ser humano mediocre. termino. Sí, termino. Una cosa muy importante, estoy hablando con ellas porque además son feministas. Quien ha cambiado de una manera impresionante son las chicas, las mujeres. Es decir, tienen un nivel intelectual y humano 10 veces superior al de los chicos. Cuidado, hay chicos, estoy hablando de lo último que estoy viviendo estos últimos años. Que los Hay chicos chicos, cada vez son más tarugos. sí, cada vez hay algunos que no. Sí, se He salva tenido siempre, sí, un 1%, siempre. venga. Sí, un 2%. vamos a dejarlo. Está bien. En las chicas, yo estoy observándolo, pero fuera de serie, un 70%, no todos son todas perfectas, un 70% alto. Mi relación, fíjate tú cómo sea la cosa. Los alumnos, yo doy clase de matemáticas, que es lo mío, mi profesión es por lo que me pagan y lo que tengo que enseñar. Pero luego, en los paseos, en los pasillos, en donde sea, hablo con ellos. Y me vienen chicas y chicos. Fundamentalmente son las chicas las que me lo piden. Luego los chicos apuntan, no muchos. Bueno, pues, Fernando, este viernes quedamos contigo, por la noche. Y digo, bueno, ¿y qué queréis?
una ruta que nos hagas por Toledo, no sé, porque tú me has visto alguna vez, son todas alumnas mías o alumnos, ¿no? Y ya algunos chicos se apuntan, también, se apuntan menos. Las chicas, tengo fotos aquí, 30 mujeres, 4 chicas de 20, 22, 23 años conmigo por la noche paseando. Los chicos a lo mejor ¿quién no se va a encantar? Intención, ¿no? ¿Cómo no me voy a encantar? Un viejo de 70 años con 30 mujeres de 20 y tantos. O sea, yo también estoy encantado. No sé todavía... Alumnas mías, atención. A veces vienen 3 o 4 chicos, 3 o 4. Y una vez querían venir, eran mitad, no sé por qué. Y los lleva todos juntos. Y desde ese día, llevo años haciendo eso, edad de 7 años, no he vuelto a mezclar los chicos y las chicas. Porque los chicos, patosos, asustándolas, no sé qué, follón tal. Entonces dije, a partir de ahora hago rutas, un día vienen las chicas, solo con las chicas, y otro día solo con los chicos. Entonces salgo con un grupo de chicas, 30 chicas, y vuelvo maravillado. Y salgo con un grupo de chicos solos, suelen ser menos, suelen ser 10 o 12, no van más. Pero es curioso, ¿no? Así siempre. Y bien, ningún problema entre ellos. Pero en cuanto los chicos los metes al lado de las chicas, se alborotan. A lo mejor también tiene una explicación biológica, a lo mejor, pero... Como lo del túnel, ¿no? Se alteran mucho y empiezan con tonterías. Pero bueno, lo que vamos, que el nivel de la juventud ha caído a la fosfatina. Estamos ya bajo cero. Bueno, pues... Voy a decir una cosa muy dura, y esto es real. Para que veáis el nivel que existe en la universidad. Cuando doy clase y hablo, con el lenguaje que estoy haciendo aquí, muchas veces, estoy hablando de alumnos universitarios, muchas veces les tengo que explicar las palabras que empleo, porque no las comprenden. Una. Dicho un problema, un devoto le pide a Santa Rita que duplique y hacer un algoritmo matemático. Un devoto pide a Santa Rita que le duplique el dinero que tiene en el bolsillo, así largo, un algoritmo. Fernando, decidme, ¿qué es un devoto? De esas así, todos los días alguna. Estamos hablando de fenómenos paranormales. Sí, pero... Hablamos de la decadencia moderna. Pero es que pasa eso. Hombre, tiene su relación. Claro. Porque los fenómenos paranormales apuntan al final a la espiritualidad y hemos quedado en que el mundo moderno niega la espiritualidad. Exactamente. Un mundo sin espiritualidad produce personas que son como tarugos. Pero vamos a ver. Que básicamente piensan pues en lo más inmediato y lo más básico. ¿Pero tú crees que unas chicas, como me pasa muchas veces, que han sido alumnas, que tienen ahora 24 o 25 años, me llaman por teléfono? A mí, que soy un pedazo viejo, y quieren pasarse la tarde del sábado hablando conmigo. Joder, Fernando, tío. Hablando conmigo para que les cuente, estas cosas u otras parecidas. Eso. La próxima me avisa, si voy yo contigo. Escúchame, esto no es para ligar. Esto no tiene sentido. Me voy a enrollarme yo con una cría de 25 años, por favor. Estoy bromeando. A ver, fíjate lo que me faltaba ya para volverme más loco. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosa más? Bueno, casuísticamente hay muchas investigaciones, muchos libros, muchos trabajos, y precisamente es por la educación, por que están libres de prejuicios y que no se les programa, por decirlo así, con una forma de cómo tienen que pensar o cómo tiene que ser la realidad. Se dice que hay una frontera de 7 años, de 0 a 7 años, que todavía el cerebro se está desarrollando y que efectivamente aquello que hablamos como sexto sentido o intuición, en ellos está más afinado.
Con el paso del tiempo, nuestros antepasados potenciaban el sexto sentido, la intuición, porque además tenía que ver con la supervivencia. Al día de hoy es algo que queda como relegado en un segundo plano. Entonces sí que hay estudios en ese sentido y parece ser que de esos 0 a 7 años, por el desarrollo propio del cerebro y también por la educación, son más libres y son más intuitivos. Entonces es muy común lo del amigo invisible. ¿Cuántos niños no han tenido un amigo invisible? Y bueno, pues tampoco sabemos delimitar muy bien hasta dónde llega la imaginación o realmente es que tienen esa sensibilidad y pueden comunicarse con ese otro plano espiritual. Yo diría que sí, yo aceptaría un poquito el... Yo diría que sí, con una matización. Creo que no todos. No todos. Es decir, yo pienso que a lo mejor hay algunos seres humanos que tienen una predisposición hacia las facultades del sensitivo y que a lo mejor de niño ya se manifiestan. Que si se le manifiestan y se le limita, como dice mi compañero Julio, en la educación, el desarrollo de esa cualidad, pues igual no termina de desarrollarse. Pero no creo que sea universal, yo no pienso que sea universal, no creo que todos los niños... Universal no, pero sí bastante extenso, Te voy a contar una experiencia muy cortita de el último caso que estoy investigando en una casa en Santo Tomé. Hemos investigado, en la casa hay algo, una lista, las radios se encienden solas, las luces apagan, montones de historias que pasan, todas. Y bueno, todo más o menos era aceptable, pero no me convencía demasiado. Hasta que me cuenta la madre que el niño que tiene 6 años, cada 2 por 3 le pregunta, mamá, la casa tiene varios pisos, ¿y ese señor que ve muchas veces en la escalera, quién es? Eso en los niños es muy fácil, que suceda. Luego, lo que ha dicho él, Gonzalo, con el tiempo se va perdiendo. Pues no sé, a ver si... Bueno, yo te diría que en mi caso yo no me da ningún miedo, me parece lo más normal del mundo. Bueno, yo creo que la negativa que tiene el mundo moderno respecto a estos temas provoca que cuando parece que se va a dar una manifestación de lo paranormal, la gente se lo tome de una manera terrorífica. Yo siempre digo que es lo más normal del mundo. Pero lo que pero eso es por las películas de Hollywood. Claro. También, las películas de Hollywood. Yo diría que lo que se tiene miedo es a lo desconocido. Pero el fenómeno paranormal no tiene por qué ser negativo. No lo es en absoluto, para nada. Terrorífico. Sin embargo, vende mucho más la peli de terror que, bueno, pues el fenómeno paranormal es agresivo, es negativo, pero lo que da miedo es lo que se desconoce. No tiene nada que ver. En los años de experiencia que yo he tenido con ese mundo, que son muchos, nunca he conocido un fenómeno paranormal que haya causado daño a alguien. Nunca. Porque no hacen nada. No pueden hacer nada. No. Esto, luego, claro, uno ve Poltergeist, la película, o Poltergeist 2, o Poltergeist 3, y el monstruo es el viejo ese del sombrero, no sé, que va asesinando, y la gente, claro, hay un Poltergeist. No. Los Poltergeist más fuertes que el grupo ha investigado, fue hace años, en Vallecas, en una casa en la cual las lámparas estas de pie volaban por la habitación. Eso Solbanco Soler, el testigo, lo puede contar muy bien. El sofá, un sofá enorme, se dio la vuelta solo. Y todo eso está provocado por una persona, que eso es otra cuestión, el poltergeist son energías reprimidas. Es que este mundo es muy peculiar. Y mira, David, a ti eso no te ocurre en tu casa, porque tu casa es muy pequeñita y el sofá no puede dar la vuelta. Bueno, pero ese era un caso extraordinario. Ese fue un caso súper extraordinario. Pero David, el poltergeist no está provocado por ningún ser fantasmal o ningún ser de otro mundo. El poltergeist lo provoca una persona. Me parece que ella quería preguntar ahí otra vez. Este señor ahora. No te oigo, perdona.
Que tiene culpa en las películas. Ah, sí, no lo dudes. Estás predispuesto a ver lo que has visto en el cine. Las pelis te predisponen a sugestionarte de manera negativa y estar como creyendo que vas a ver ahí al payaso de Stephen King, este famoso. Este señor quería preguntar algo, porque es ya tarde ya. Belmez. El Belmez, sí. De las caras de Y Belmez. sigue igual. Él sabe que ha estado allí. Siguen allí y siguen saliendo. Yo estuve el verano pasado en... Coméntaselo. Estuve el verano pasado, hace justo un año, en Belmez de la Moraleda, y de las originales solamente quedan 2 caras. Se hizo un peritaje por un juez en el cual se precintó todo lo que eran las habitaciones de la casa, no podía entrar nadie, y las caras no solo no desaparecieron, sino que salieron más. Se ha hecho varios análisis químicos. Al principio se decían que eran sales de plata, luego se analizó y parece que no lo son. Y lo que sí que se sabe es que no son dibujos, o sea, que no hay ninguna tintura vegetal, que no hay nadie que haya pintado con carbón, por ejemplo, y que no son humedades. Luego también uno de los primeros grupos que investigó las caras de Belmez fue el grupo EPTA, y además se captaron psicofonías que comentaban al doctor Germán Bergumosa que picara, y cuando se excavó en lo que era la cocina de la casa se encontró un antiguo cementerio. Entonces, el fenómeno de las caras de Belmez fue muy popular y realmente creo que la prensa amarilla se cargó el fenómeno, porque como un fenómeno era tan potente para dejar ese tipo de muestras y de pruebas, realmente no se pudieron dar explicaciones y por lo tanto lo que se suele hacer, y hablamos un poco de esa conspiración de los medios de comunicación, es empezar a ridiculizar por un lado o por supuesto vendértelo como un fraude. Entonces se sabe que sí que hubo gente que fue a pintar a posta caras para que, entre comillas, fuera pillado y para que se justificara que había fraude. Pues, bajo mi punto de vista, yo he estado allí o he estado, pues viéndolas muy cerquita. Creo que es un fenómeno que tiene que ver con el lugar, con lo que se ha vivido en el lugar, muy posiblemente con el cementerio que hubo y que sigue habiendo abajo. Y siempre digo que el fenómeno paranormal tiene 2 elementos que se combinan, que es el lugar y la persona, o el lugar y las personas. Y en este caso, María Gómez Cámara, que era la mujer que vivía allí, era la mujer que activaba el fenómeno. Cuando fallece esta mujer empiezan a casi desaparecer, tan solo quedan 2 de las originales. Para mí el fenómeno de las caras de Belmez es un fenómeno paranormal real, pero ha habido tantas capas, ¿no? Tantos años, exactamente, tantas personas interesadas en pues que nos focalicemos en lo fraudulento, etcétera, que al final uno tiene un lío, un cacao, y piensa que todo eso, pues no es real. Entonces, están ahí, ¿no? La historia es que todavía están ahí y, bajo mi punto de vista, siempre es una combinación del lugar y de la persona. Entonces, está calificado el fenómeno de las caras de Belmez, técnicamente las teleplastias, de Belmez de la Moraleda, provincia de Jaén, como el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Se han hecho multitud de experimentos científicos, incluso se quiso construir una casa con las mismas características y condiciones y las caras no salían. Y ya te digo que se hizo un precinto por una orden judicial con un perito que se grabó, se fotografió y cuando rompieron las cintas no solamente las caras no estaban, sino que había más formaciones. De todas maneras, entiendo que lo que planteabas es lo que tú has llamado el amarillismo,
Sí. La idea de que alrededor de estos temas, que también lo ha señalado Fernando al empezar su ponencia, alrededor de estos temas prolifera de manera desorbitada la sinvergonzonería, la caradura, el morbo, el utilizar la sugestión y la ignorancia de la gente. Creo que en realidad esto siempre ha sido así. Alrededor de estos temas hay una veta que creo que es de auténtica espiritualidad y de fondo sapiencial, y hay una deriva supersticiosa. Esa deriva supersticiosa del pasado es la que se convierte a día de hoy en la deriva del amarillismo, del uso espúreo, del engordar las cosas. Y la perspectiva golfa. Porque hay un señor, que no voy a decir nombres, que tiene una agencia de rutas, ahora hay muchas en Toledo, una agencia de rutas en Toledo que hace de esto de Toledo paranormal o todo no sé qué. Y todo lo que cuenta, pues yo le conozco, se lo inventa. Se lo inventa. Sí. Un grande. La verdad es que los programas... Ya, bueno, pero es que los programas y las revistas están condicionados, al medio en el cual se despliegan, que es un medio, al fin y al cabo, de marketing televisivo. Entonces, yo creo que no es el lugar a lo mejor más idóneo a veces para cultivarse en estas cuestiones, el aproximarse a determinados programas. Dicho esto, el programa de Jiménez del Oso no era una tontería. No, era bueno. El especial que hizo sobre Egipto sigue siendo un clásico, está en internet y sigue todavía impresionando. Uno de psicofonías también muy interesante. Sí. Luego también el hecho de que estamos hablando de misterio, ¿no? El misterio es un interrogante. El misterio no es una cosa que esté acabada, que esté terminada, que tengamos una teoría que se acepte. Y el misterio lo que plantea son soluciones. Entonces, entre esas alternativas o soluciones puede haber alguna que te pueda cuadrar o a lo mejor ninguna. Pero el misterio está ahí. Yo pienso que es bueno que exista todavía interrogantes, enigmas. Sí, en las islas. Sí. Vamos, ese es el problema es de Iker, ¿eh? El problema es de Iker. Es decir, él le quiere dar como algo fuera de serie, maravilloso, bueno, esto no va más, y no es el no va más, es una cosa muy tonta, porque yo, en el monasterio de las islas, que es donde se rueda todo, he estado allí de niño, muchos años, iba, de niño no, con 15, 16 años, que subía a todas las rodas de la Gollada con mis amigos, porque estaba entonces levantado el palacio, en ruinas, pero levantado, con los sillones maravillosos que hay, enorme, que hablabas en voz baja, y estaba yo aquí, allí en la columna aquella, un sillón, allí otro y tal, redondo, hablábamos de bajito, así, y nos oíamos perfectamente. Un sitio realmente fantástico. ¿Qué hay allí? Pues nada. Puede que haya algunos espectros, algunos restos de psíquicos, pero claro, él se desplaza, va lejos y tal, y que hay que darle propaganda, lógicamente. Hombre, yo diría simplemente, no por nada, de ese programa de las islas hay una cosa que sí que salió llamativa. Estaba Aldo Linares en ese programa, que ha estado aquí, y Aldo Linares, sin que le dijeran nada del lugar, entró en una zona concreta, dijo: aquí están enterradas unas personas y aquí ha ocurrido, si no me equivoco, esto. Y efectivamente eso es lo que pasaba, y había unos determinados enterramientos y había ocurrido una determinada tragedia. Entonces, por lo menos, eso es lo que a mí más me llamó la atención. Y algo muy parecido a lo que has comentado de los perros, en la fábrica de armas también ocurrió en las islas. O sea, son indicios, son elementos que evidentemente... Pero vamos a ver. Otra cosa es que a lo mejor Iker, como tú dices, a lo mejor no presente... Vamos a ver. Pero bueno, el fenómeno de los perros en la fábrica de armas, con Paco y con el otro, que ocurrió, no es para desplazar allí a 3 miembros del grupo ETA, cámaras, televisión, hoteles y tal, porque no va más allá. Ya, bueno, pero si tienes que hacer un programa de televisión también, por eso digo que el soporte es un programa televisivo.
con todos los problemas que eso implica. Mira, los americanos lo hacen mejor. Y Bueno, casi todo lo hacen mejor, ¿no? Por eso. Montan un programa que se llama Buscadores de Fantasmas. Sí. Con toda clase de aparatos, parafernalia, cuevas, no sé qué. Y Siempre lo ocurren ves y a cosas. mí me da la risa. ¿Cómo no te va a dar la risa, hombre? Pero la montan bien, en grande. Joder. Oye, creo que es hora de recogerse, ¿no? Sí, bueno, se han pasado ya las 12 y bueno, por nuestra parte poco más. Ha sido un placer y no sé si queréis vosotros comentar alguna cosa más. Nada, simplemente agradeceros vuestra atención, vuestra asistencia. Ojalá que estas jornadas se vuelvan a repetir. Y nada, que nos vemos cuando queráis y que la vida es maravillosa con mucho misterio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, un placer.